Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 29 de octubre de 1938 y el día de hoy las brigadas internacionales realizan su desfile de despedida en Barcelona. Sin embargo, como eso ocurre el último día de la semana, procederemos por orden cronológico. Esta semana en el Ebro no ha habido combates debido al intenso temporal de lluvias que se inició el pasado día 20. No obstante, en previsión de que el tiempo mejore, el primer día de la semana, 23 de octubre, el alto mando franquista realiza la orden de ataque contra la Sierra de Cabals, es decir, desviando la ofensiva hacia el sur y no hacia el este. No obstante, no habrá mejoría del tiempo hasta el 30 de octubre, así que habrá que esperar a la próxima semana para ver el resultado de este plan de operaciones. Mientras tanto, el mismo día, 23 de octubre, en el Mediterráneo se produjo una captura más por parte de la Armada franquista, en este caso el crucero Almirante Cervera, de un buque mercante extranjero, en este caso el soviético Siurupa, que va a ser reconvertido, incautado por supuesto, y reconvertido con el nombre de Castillo de Villafranca. Al final de esta semana, también en el Mediterráneo, se produce el fallecimiento de uno de los dos hermanos del generalísimo Franco, ya que el aviador Ramón Franco fallece el día 28 de octubre, probablemente en un accidente aéreo. La figura de Ramón Franco ha sido muy controvertida, ya que a diferencia de sus hermanos Francisco y Nicolás, en los últimos años se había mantenido una postura bastante de izquierdas. De hecho, fue militar también, participó en la Guerra de Marruecos y al desarrollarse la aviación aprendió a pilotar y formó parte de la tripulación junto con Pablo Rada y Ruiz de Alda, que tripuló el hidroavión Plus Ultra, el primer aparato de aerostación español que recorre el Atlántico en el año 1926. En estos momentos él tenía 30 años, ya que era 4 años más joven que Francisco Franco. En esta época recordemos que era la dictadura de Primo de Rivera y en los últimos años la oposición al dictador se había aumentado incluso entre el estamento militar. Ramón Franco demostró un activismo republicano bastante radical y llegó a participar en la sublevación fallida de Cuatro Vientos, en el aeródromo cercano a Madrid, en la que, también de hecho junto a Queipo de Llano, también republicano, en la que Ramón Franco habría utilizado un avión bombardero con la intención de atacar el Palacio Real. Según diría, no lo hizo por miedo a causar víctimas civiles. Y ante el fracaso de la revolución en otros puntos de España, especialmente Jaca, utilizó el avión para exiliarse en Portugal. A los pocos meses, proclamada la República, pudo regresar a España y se afilió al Partido Republicano Revolucionario, que era una versión bastante radical del republicanismo federal. En las listas del PRR se incluían anarquistas y también andalucistas como Blas Infante, ya que Ramón Franco se presentó nada menos que en 2 circunscripciones, en la de Sevilla capital y en la de Barcelona provincia, donde constó como independiente federalista. Fue elegido en ambas circunscripciones y al no poder tener doble acta renunció a la de Sevilla y asumió el acta de diputado por Barcelona como independiente federalista, si bien el hecho de ser elegido en una provincia en el que ganó ampliamente Esquerra Republicana de Cataluña, formó parte del grupo parlamentario de Esquerra en el primer bienio, aunque se le adscribió más bien a esa minoría
bastante escandalosa que Ortega y Gasset llamó los jabalíes. No, no tuvo gran protagonismo en el primer bienio como diputado, de manera que en el 33 ya no se presentó y pasó a ser agregado militar en Estados Unidos. Aquí en 1936, al producirse el alzamiento, Ramón Franco tiene un cambio político, un giro político en el que decide apoyar a los golpistas. No está claro el porqué, ya que él no da testimonios, al menos que conozca. Lo atribuyen al hecho de que su hermano es elegido generalísimo al poco tiempo, pero también al asesinato de su compañero Ruy de Alda, uno de los compañeros del Plus Ultra, que era fundador de Falange y había sido asesinado en agosto de 1936 en las matanzas de la cárcel Modelo de Madrid. En todo caso, como tal, se une a los golpistas y es designado comandante de la base aérea de Pollensa, en la isla de Mallorca, desde donde parten las operaciones de bombardeo contra la costa de Cataluña y Levante. Es en el curso de una de estas misiones, la madrugada del 28 de octubre, que es por cierto tormentosa, cuando su hidroavión despega de Pollensa, en el que va, además de Ramón Franco, 2 tenientes, un sargento mecánico y un cabo radiotelegrafista. Como jefe de la base no ha dicho claramente lo que piensa hacer, así que hay varias versiones. Según algunos es una misión de reconocimiento, según otros otra de bombardeo sobre Valencia, según otros otra de bombardeo sobre Alicante y según algunos más imaginativos sobre Barcelona, donde ese día va a celebrarse el desfile de las brigadas internacionales. La localidad de Barcelona, precisamente por este motivo, la ciudad de Barcelona estaba bien protegida por aviones de caza, era poco probable que pretendiera, suponiendo que conocieran la información de dicho desfile, que Franco pretendiera dirigirse a Barcelona, que era muy arriesgado. Otros más seguidores de teorías conspiratorias hablan de un intento de fuga hacia Francia, pero lo probable es que fuera un intento de bombardeo, si las circunstancias lo permitían, de Valencia. Debido a la tormenta, probablemente el aparato se estrelló, aunque hay teóricos de la conspiración que hablan de asesinato por parte de los franquistas, nada menos, o de los masones, ya que él pertenecía a la masonería. Pero lo único cierto es que bajo una fuerte tormenta el hidroavión se estrella. De hecho, sus restos son encontrados la tarde del día 29 de octubre cerca del Cabo Formentor en Mallorca. Los restos de los tripulantes, que el radiotelegrafista se encuentra dentro del aparato y los otros 4 han sido despedidos del mismo, pero son todos los cadáveres localizados el día 30 de octubre. El funeral se celebrará el 31 de octubre, al que asistirá Nicolás Franco, pero no Francisco Franco, que está supervisando la recién iniciada 7ª contraofensiva en el frente del Ebro. Aunque Francisco Franco envió una nota al funeral y publicó expresando sus condolencias por el fallecimiento de su hermano en acción de guerra, según su biógrafo Ricardo de la Cierva, no habría demostrado muchos sentimientos, lo cual para Cierva parece ser algo positivo para reflejar la dureza y el compromiso político de Francisco Franco, ya que según esta versión recibe una nota urgente cuando está preparando la ofensiva del día 30 de octubre en el Ebro, y tras leer el texto diría a sus subordinados: no es nada que afecte a las operaciones, se trata de mi hermano Ramón. Es decir, dando más importancia a la situación militar que a sus propios asuntos familiares. En todo caso, Ramón Franco se convierte en una víctima más de la guerra y, como habíamos mencionado, algunos piensan
que tal vez su intención era bombardear Barcelona, ya que se estaba celebrando aquel día el desfile de despedida de las brigadas internacionales. Las brigadas habían sido retiradas, ya se había planeado su retirada desde el mes de abril, pero el procedimiento fue excepcionalmente lento y no lo anunciaría. Fue un acuerdo internacional entre el Reino Unido e Italia, pero no lo acordaron los bandos españoles en conflicto hasta comienzos de este otoño. Negrín lo anuncia el 21 de septiembre y el día 23 de septiembre las brigadas son retiradas del frente. Es un procedimiento paulatino, de manera que se elige el 28 de octubre como desfile conmemorativo en la Avenida Diagonal de Barcelona, al que asisten el presidente de la República Azaña, el del Gobierno Juan Negrín y el de la Generalitat Lluís Companys. Dolores Ibarruri, la diputada comunista conocida como Pasionaria, pronunció un emotivo discurso del que leeré algunos fragmentos. Refiriéndose a las mujeres de Barcelona, dijo: «Madres, mujeres, cuando pasen los años y las heridas de la guerra hayan cicatrizado, cuando la oscura memoria de los tristes y sangrientos días se convierta en un presente de libertad, amor y bienestar, cuando todos los españoles sientan el orgullo de una patria libre, entonces hablad a vuestros hijos, habladles de las brigadas internacionales. Contadles cómo, atravesando fronteras erizadas de bayonetas y vigiladas por rabiosos perros, estos hombres llegaron hasta nuestra patria como cruzados de libertad. Abandonaron sus hogares, su patria, casa y fortuna, padres, madres, esposas, hermanos e hijos, y vinieron para decirnos: aquí estamos, vuestra causa, la causa de España, es nuestra causa. Es la causa de toda la humanidad avanzada y progresista. Hoy se marchan, pero muchos de ellos, miles de ellos, se quedan aquí con la tierra de España como mortaja, y todos los españoles los recuerdan con el más profundo sentimiento». Y dirigiéndose a los propios combatientes, les dijo: «Camaradas de las brigadas internacionales, razones políticas, razones de Estado, la sustentación de la misma causa por la que ofrecisteis vuestra sangre con tan incomparable generosidad, obligan ahora a volver a algunos de vosotros a vuestra patria y a otros a un exilio. Podéis marchar orgullosos, vosotros sois la historia, vosotros sois leyenda, vosotros sois el heroico ejemplo de la solidaridad, de la democracia. No os olvidaremos, y cuando en el olivo de la paz vuelvan a brotar de nuevo las hojas, mezcladas con los laureles de la victoria de la República, volved». Tal victoria no se produjo, y la mayoría de brigadistas tomó efectivamente el camino del retorno o en algún caso del exilio. Sin embargo, no fueron pocos los que optaron quedarse en España como combatientes a título individual. Todavía, de hecho, el día 11 de noviembre, las brigadas celebraron un congreso en Barcelona y el proceso de retirada del país fue supervisado por una comisión de la Sociedad de Naciones dirigida por el general finlandés Jolander, el británico Molesworth y el coronel francés Homo. Esta comisión calculó que entre octubre de 1938 y enero de 1939, 4.600 brigadistas de 29 países abandonaron España por la frontera francesa o por los puertos de Alicante, Gandía y Cartagena. Pertenecían a 29 países, de los cuales la mayoría eran franceses, 2.100. También abundaban los británicos, 400, belgas, 350, polacos, 300, suecos, 200, italianos, 200, suizos, 80 y norteamericanos, 50. Había otros 1.100 de 15 nacionalidades diferentes. Sin embargo, también se calcula que 8.000 se quedaron en España a título individual porque tenían miedo de regresar a sus países, principalmente por razones políticas. 6.000 entre alemanes, checos, húngaros y yugoslavos, a los que habría que añadir otros 2.000 que durante la guerra se nacionalizaron españoles y siguieron combatiendo como españoles en el Ejército Popular.
A nivel global es difícil saber cuántos brigadistas combatieron en España. La cifra más baja que se ofrece es de 35.000 a lo largo de toda la guerra, aunque hay algunos historiadores que la amplían hasta 60.000. Sin embargo, no habrían estado presentes nunca más de 20.000 simultáneamente. De esta cifra, el índice de mortalidad fue importante, ya que 15.000 de ellos aproximadamente fallecieron en combate en España. Ya que se da por terminada la presencia extranjera en el bando republicano, al menos como unidades independientes, también ha terminado en el mes de julio el envío de aviación soviética, de ayuda militar soviética. La frontera está cerrada, hay continuas interrupciones del tráfico marítimo por la Armada franquista y la guerra se está perdiendo, de manera que después de julio de 1938 ya no llegan más aviones soviéticos. Así que se puede hacer un balance de los 900 que ha entregado la URSS en estos 2 años, además de 1.150 vehículos blindados. Para tripular toda esta maquinaria, la URSS ha enviado a 500 soldados de su ejército rojo. Y esto por lo que se refiere al tema de las brigadas internacionales o la ayuda extranjera. Pero al día siguiente de celebrarse este conmemorativo desfile, hay que hacer referencia a otra noticia más sin salir de Barcelona. El día 29 de octubre, después de 3 semanas de juicio, se dictaba sentencia contra los acusados del Partido Obrero de Unificación Marxista. Son condenados, si bien con atenuantes, Julián Gorkin, Andrade, Adroer y Bonet, es decir, 4 de los 6 acusados. Otros 2 son absueltos, Escuder y Rebull. La condena es de 15 años de prisión para los 4 que son declarados culpables, si bien esta sentencia no será publicada. La censura republicana evitará sacar de nuevo año y medio después aquel conflicto interno dentro del bando gubernamental. Los acusados, la sentencia tiene algunas frases destacadas. Concretamente, las atenuantes y la absolución se basan en el reconocido antifascismo de los acusados, pero condena a los culpables porque creyeron ocasión oportuna para poner en ejecución sus propósitos de adueñarse del poder, primeramente en Cataluña y, de ser posible, luego en toda la España leal. Sin embargo, los atenuantes y en algún caso absolución es que no se desprende que los acusados hayan mantenido relaciones directas con elementos facciosos. Es decir, golpismo sí, pero colaboración con el enemigo no. Por eso se les condena a 15 años a los 4 acusados y consideró extraoficialmente el ministro de Justicia, Ramón González Peña, que fue una sentencia benévola porque en caso de haber sido todos puestos en libertad, los más destacados podían haber sido asesinados por la GPU soviética, como ya lo fue Andreu Nin. Los condenados negaron solicitar el indulto, tal vez por estos mismos motivos. En todo caso, no cumplieron los 15 años, ya que unos meses después, al entrar los franquistas en Barcelona, fueron liberados poco antes por sus compañeros y lograron huir a Francia. Concluimos esta semana con una inquietante noticia internacional que tendrá graves consecuencias, muy graves, a medio plazo. Cuando ya parecía resuelta la crisis de los Sudetes, a pesar de las promesas realizadas en el mitin de Nuremberg, Adolf Hitler empezaba con nuevas peticiones de territorios en Europa Central. Ahora solicitaba, concretamente el 24 de octubre, el ministro de Exteriores von Ribbentrop convocó en Berchtesgaden al embajador polaco Józef Lipski para realizar lo que sería la primera de una serie de peticiones. Consideraba que la ciudad libre de Danzig, que se encontraba en territorio polaco, debería pasar a Alemania, y para comunicarla con el
la provincia alemana de Prusia Oriental, que se encontraba al otro lado de un territorio bajo soberanía polaca, el gobierno polaco debería permitir la construcción de una serie de carreteras y ferrocarriles entre Danzig y Königsberg. Y además exigía que el gobierno polaco firmara el pacto anti-Comintern contra el comunismo. Esto podía ser viable ya que Polonia tenía un régimen militar de derechas, pero la entrega de territorios, si bien Danzig está bajo soberanía de la Sociedad de Naciones, es una ciudad considerada internacional, la administración depende de Polonia y el territorio llamado corredor que la separa de Alemania sí es soberanía totalmente polaca. Por lo tanto, tras pensarlo detenidamente, el gobierno polaco responderá que no a dicha petición. Y a lo largo de los próximos meses, esta crisis va a ir aumentando y, como es sabido, provocará dentro de menos de un año la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora es la prueba de que Hitler no es un hombre en el que se pueda confiar. Con esto concluimos esta semana cargada de acontecimientos. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.